Sí, probando, probando, probando. Uno, dos.
de derechos, redes comunitarias, resistencias frente a distintas formas de exclusión. El orgullo de la diversidad sexogenérica no puede leerse únicamente como una afirmación identitaria ni como una celebración aislada. Es también una memoria de organización colectiva y la historia de personas y comunidades que enfrentaron redadas, criminalización, violencia policial, discriminación familiar, escolar, laboral, comunitaria, además de discursos que durante décadas intentaron presentar la diversidad como algo que debía corregirse, ocultarse o castigarse. El motivo inicial de esta actividad es recuperar la memoria que sostiene las luchas de la diversidad sexogenérica en México. Se trata de reconocer las decisiones, los riesgos y las formas de organización que hicieron posible abrir espacios de dignidad. Por eso, la presencia de Juan Jacobo Hernández Chávez tiene una importancia muy especial. Su trayectoria enlaza la reflexión universitaria con la historia viva del activismo en México y permite comprender que los derechos hoy reconocidos tienen detrás experiencias concretas de valentía, organización y persistencia. Hablar de memoria con Juan Jacobo presenta una especial atención desde nuestra universidad. Es una parte fundamental de la historia, desde alguien que contribuyó a abrir caminos en condiciones adversas, en una época en la que nombrarse públicamente podía implicar rechazo, vigilancia, represión y violencia. La trayectoria de este destacado activista también nos recuerda que el movimiento por la diversidad sexual y de género en México no puede entenderse como una fiesta vacía de historia, sino como una respuesta colectiva frente a la exclusión y una afirmación pública de dignidad. Su fuerza está en haber convertido el miedo en acción colectiva, el aislamiento en organización y muchas experiencias personales de discriminación en una demanda compartida de derechos. Otro motivo de esta actividad es situar esa memoria histórica en los territorios. No se vive de la misma manera la diversidad sexogenérica en un centro urbano, una periferia, un municipio con servicios cercanos o una localidad donde las redes de apoyo son escasas. El derecho puede estar reconocido en la norma, pero ejercerlo en la vida diaria depende de condiciones muy concretas. El territorio que se habita, la respuesta de las autoridades, el respaldo familiar, la seguridad al desplazarse, la experiencia en la escuela, las posibilidades de trabajo y las relaciones comunitarias. En una entidad tan amplia y desigual como el Estado de México, la mirada territorial resulta indispensable. La UAMEX está presente en regiones con realidades muy distintas, donde las experiencias de la diversidad sexogenérica no se viven de manera uniforme. Algunas personas pueden expresar su identidad y sus afectos con libertad. Otras todavía deben medir sus palabras, gestos o vínculos para evitar una agresión. Por eso, reconocer la diversidad implica revisar las condiciones concretas que permiten permanecer, participar, solicitar apoyo o transitar los espacios universitarios sin miedo. La igualdad sustantiva se juega justamente en esa distancia entre el derecho reconocido y la vida cotidiana. También nos convoca la dimensión comunitaria del orgullo. Muchas respuestas frente a la exclusión aparecieron antes en las redes de la propia diversidad que en las instituciones formales. Amistades, familias elegidas, colectivas, organizaciones civiles, grupos estudiantiles, proyectos culturales, acompañamientos jurídicos y círculos de apoyo sostuvieron vidas en entornos hostiles o insuficientes. Reconocer esa fuerza comunitaria es fundamental, porque los movimientos de la diversidad sexogenérica han sido mucho más que consignas o marchas. Su trabajo colectivo abrió lenguajes para nombrar experiencias antes silenciadas, impulsó reformas legales, acompañó procesos de salud, defensa y reparación, exigió justicia frente a crímenes de odio y creó espacios culturales y formas de sensibilización pública. En el centro de todo ello quedó una idea decisiva: la vida digna depende de derechos, pero también de vínculos, pertenencia y cuidados. En sentido universitario, cuidar y
para que nadie enfrente la discriminación y el aislamiento. Supone rutas claras de orientación y atención, escucha responsable, prevención de violencias, reconocimiento de riesgos diferenciados y entornos donde la dignidad no dependa de la capacidad individual para resistir. De ahí surge como propósito de esta actividad preguntarnos qué condiciones estamos construyendo en la universidad para que la diversidad no sea tolerada de manera distante, sino reconocida como parte viva de nuestra comunidad. La igualdad sustantiva requiere normas, pero también prácticas cotidianas, servicios pertinentes, lenguajes cuidadosos, información accesible, comunidades capaces de responder sin ante la discriminación. También es necesario reconocer que dentro de la propia diversidad existen experiencias desiguales. No todas las razas han tenido la misma visibilidad ni todas las demandas han recibido la misma atención pública. Las personas trans, no binarias, intersexuales, asexuales, indígenas racializadas, migrantes, con discapacidad, empobrecidas o que viven fuera de los grandes centros urbanos suelen enfrentar barreras acumuladas. Una mirada territorial y comunitaria impide reducir el orgullo a una imagen homogénea, urbana o exclusivamente festiva. El orgullo celebra, pero también recuerda, honra a quienes enfrentan violencia, exclusión o silencio y afirma que la dignidad no puede depender de la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, las características sexuales y las formas de construir vínculos y afectos. Esta actividad busca reconocer esa historia, aprender de sus luchas y asumir desde la universidad pública una responsabilidad concreta frente a las demandas de dignidad, igualdad y derechos para impulsar los movimientos de la diversidad sexogenérica en México. Agradecemos profundamente a Juan Jacobo Hernández por acompañarnos. Su trayectoria nos permite mirar el orgullo como una historia viva de valentía, organización y persistencia y nos compromete a escuchar con mayor responsabilidad las luchas que siguen en curso. Desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados reafirmamos que la igualdad sustantiva se construye en la vida cotidiana. Los territorios, las comunidades y las instituciones capaces de reconocer la diversidad, sostener la unidad y ampliar nuestra comprensión de los derechos. Esta es una universidad que escucha la memoria, aprende del activismo y cuida la vida comunitaria. Esta es una universidad justa, cercana y sensible a quienes le hablan. Esta es tu universidad, esta es tu UANS. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, invitamos amablemente a la secretaria y a nuestra directora a que ocupe un lugar. Nuestra primera fila. Antes de dar paso a nuestra ponencia magistral, los invitamos a dirigir su mirada a las pantallas para proyectar una breve semblanza en video de la trayectoria de nuestro invitado de honor. Corre video. En TUVMX reconocemos la trayectoria de personas que han transformado las estructuras sociales para vivir en un mundo más igualitario desde la intervención pública. Por ello, recibimos a Juan Jacobo Hernández. Originario de León, Guanajuato, cofundó el Frente de Liberación Homosexual de México, el cual fue un movimiento de liberación de la disidencia sexual y la primera organización defensora de los derechos humanos de las personas homosexuales en México. Asimismo, cofundó el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria FAR, que fue el primer colectivo en México abiertamente homosexual en una manifestación y espacio público, y que encabezó la primera marcha del orgullo a nivel nacional, luchando por la visibilidad y los derechos de la disidencia sexual. De igual forma, participó en la creación del colectivo SOL, una organización de la sociedad civil dedicada al fortalecimiento comunitario de poblaciones históricamente vulneradas,
a la defensa de los derechos humanos, la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Desde esta asociación, se han impulsado programas de salud comunitaria, capacitación, investigación y memoria histórica del movimiento LGBTTIQA+, alrededor del mundo. El colectivo Sol es el único que pervive de esa época. Actualmente, prepara el Atlas Histórico de los Movimientos LGBTIQ en México, el rescate y la preservación de los archivos históricos del FAR y del colectivo Sol. Está escribiendo un libro de memorias y relatos, además de preparar una exposición de los acervos del colectivo Sol. Conoce su trayectoria en la conferencia Memoria, Activismo y Derechos, el orgullo LGBTTIQA+ en México. Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados. TUEMEX. Administración 2025-2029. Secretaría de Igualdad A continuación, queda en este escenario el director del colectivo Sol AC, Juan Jacobo Hernández Chávez, para el desarrollo de su conferencia magistral. El micrófono es suyo. Bueno, me conmueve mucho esta presentación. Les agradezco infinitamente la invitación, esta gran convocatoria de tanta gente aquí presente, que bueno, a mí me da muchísimo gusto poder compartir con las nuevas generaciones un transcurso de vida, no solo mía, sino de una multitud de personas que ya no están aquí con nosotros. La presentación que voy a hacer está hilvana, digamos, el proceso que estamos llevando a cabo para publicar un atlas histórico de los movimientos LGBTQI+ en México. No hay una historia compilada, de fácil acceso, que pueda ser entendida por todo tipo de personas, no únicamente los académicos, no únicamente los militantes y los activistas, no únicamente los políticos, sino un público amplio. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. La primera, por favor. Y sí, la siguiente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que buscamos en un atlas? Un atlas, como ustedes saben, es un libro, un compendio de mapas, ¿no? De mapas que pueden ser geográficos, que pueden ser temáticos, que pueden ser también históricos. Entonces, en este atlas nosotros tratamos de que las poblaciones, sobre todo las poblaciones LGBTIQI+, entiendan, conozcan y entiendan una historia compartida. Yo utilizo siempre una metáfora, que es la metáfora del árbol, y que muchos de ustedes quizás también la manejen. Es un tronco de un movimiento, de un evento, de algo, que tiene muchas ramificaciones, las ramas, con el follaje tupido, a veces se cae las hojas, florece, da frutos. Es lo que vemos, esa es la impresión que tenemos primero de ese árbol. Lo que muchas veces desconocemos porque está oculto son las raíces. No sabemos, pensamos que todo empezó con el árbol o con la fruta que alcanzamos o con la flor que admiramos. Y eso sucede en el ámbito de la historia de los movimientos de liberación homosexual y LGBTQI+ en México. Las nuevas juventudes nada más ven los frutos, ¿sí? Los disfrutan, los toman,
estamos hablando de las juventudes LGBTQI+, desconocen, no se van ahora sí que, en vez de irse a las ramas, no se van al tronco y muchos menos a las raíces. Entonces, la idea de que el Atlas presente estos orígenes, estos antecedentes, es muy importante. El libro pretende también cambiar las representaciones negativas que se tienen sobre las diversidades, ¿no? Persiste desde la antigüedad los conceptos negativos asociados a la diferencia, sobre todo a la diferencia sexual, ¿no? Entonces pasa por un tamiz muy amplio de representaciones negativas. Son degenerados, son depravados, son pervertidores, son pecadores, son delincuentes, son enfermos mentales, son etcétera, etcétera. Entonces, todas esas representaciones pesan en el ámbito, en la conciencia social, pesan en las familias y pesan en las personas. Entonces, el Atlas, al recuperar la historia desde un punto de vista positivo y con evidencia, sobre todo con evidencia, no vamos a inventar nada, puede lograr que las personas cambien esas representaciones. No solo a las personas LGBTQI+, sino quienes están a su alrededor, quienes las hostigan, y quienes se interesan en ellas, pero no conocen el fondo del tema. La siguiente, por favor. Ahora, la importancia de conocer nuestra historia, y esto va para nosotros en general, da a la colectividad identidad y cohesión social. Al tener un instrumento, al tener un referente común que los refleje, refuerzan las identidades. Y este es un ejercicio de colectividad, de irse a la colectividad, no de irse al individuo, ¿sí? Al informarse de los orígenes, de los movimientos, también nos ayuda a entender que compartimos un pasado, aunque no sepamos que lo estamos compartiendo, ¿sí? Fortalece nuestra identidad y nos da un sentido de pertenencia. Pertenezco a algo. Estoy acompañado de alguien como yo. No estoy solo, no estoy sola, no estoy sole. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora, elegí esta imagen para ilustrar la cuestión de la cultura de que vamos a construir una cultura de la dignificación de las poblaciones, del acrónimo, porque esta historia se ha frivolizado mucho. Esta es una historia trágica, no es una historia de frivolidad, de películas distorsionadoras y ligeras. De estos 41 o 42 personajes que estuvieron en esa fiesta, 21 eran gente, los travestidos, la gente que estaba travestida, no eran fifís, no tenían dinero, no eran ricos, eran los criados o eran los amantes o eran los empleados de los fifís, ¿no? Entonces se visten de mujer y cuando cae la redada, contra quienes se ensaña es contra quienes están vestidos de mujer. Los llevan a barrer calles, los escupen, les avientan piedras y los exilian. Los exilian a Valle Nacional en Oaxaca y a los campos, a los pantanos de Yucatán, en donde todos mueren, ya sea de fatiga por el trabajo forzado o mueren por malaria y enfermedades que les dan, tropicales. Entonces, esta no es una historia frívola.
Y el hecho de que se haya construido esta representación de los chulos y coquetones, ¿sí?, permea todavía. El número 41, la burla del afeminado, ¿sí?, el desprecio al hombre que está despojándose de una masculinidad ofensiva. La siguiente, por favor. Ahora, el Atlas, al irse a las raíces, nos permite también construir una visión crítica y plural, porque no nos acercamos al pasado como un elemento romántico, sino desde un punto de vista crítico, ¿sí?, y plural, que no hay una sola manera de verlo. Es un caleidoscopio nuestra historia, ¿sí? Y hay que tomarla desde ese punto de vista y hay que atraerla. Y en ese caleidoscopio también hay altibajos, ¿no? En cualquier mapa hay accidentes, hay barrancas, hay montañas, hay valles, ¿sí? Entonces, siempre manejo estas imágenes visuales para que tratemos de atraerlo de una manera más cercana. Permite que las voces que han sido silenciadas tengan foro, ¿sí?, y que tengan foro a partir de su propia vivencia, a partir de su propia experiencia, a partir de su creatividad, ¿sí? Entonces, el Atlas es una publicación muy ambiciosa y qué bueno que así lo sea, porque nos pone a nosotros en el dilema de que si nos sale mal, pues nos vamos a quemar y no queremos quemarnos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ahora, la construcción también el Atlas tiene también testimonios personales de gente que lo ha construido, sobre todo en la parte contemporánea, aunque también en nuestro pasado tenemos muchos testimonios que no conocemos y que es útil conocer, es útil atraerlos a nuestra propia vivencia, a nuestra propia vida. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se construye la historia? No nada más con la buena voluntad, no nada más con el testimonio emotivo, sino con investigación, con acudir a archivos temáticos, con extraer información, con leer investigaciones, tesis. Hay registros también en el pasado y en el presente que nutren el contenido del Atlas, ¿sí?, y que nutren, por lo tanto, nuestras historias, ¿sí? La otra parte importante es que tiene que haber una gestión documental para poder escribir un documento que sea fidedigno, que tenga, insisto, la evidencia, pero que sea de fácil comprensión. El Atlas no va a ser un libro de muchos párrafos, porque ya hemos perdido el gusto por la lectura. Ya poca gente lee libros de pe a pa, ¿no? Solo los que están obligados, como ustedes, que a fuerza tienen que leer sus libros para poder hacer sus tareas y para poder prepararse para el futuro como profesionistas. Pero la mayoría de la gente no lee libros, ¿no? La llegada de las redes sociales y del Internet generó toda un ámbito, un contexto de fugacidad, de rapidez, de vértigo, ¿sí? Y donde la atención rápidamente se va por todos lados. Los bits de los twitters, los TikToks que son muy cortitos, la movilidad de las imágenes, todo eso conspira en contra de la lectura, ¿sí? Entonces, atendiendo a esto, nosotros vamos a hacer el Atlas visual, muy visual, con letra grande para resaltar textos y conceptos importantes, con líneas de tiempo, con mini biografías de personas que son importantes para nosotros y para los demás. Entonces, queremos que sea un libro de divulgación,
que sea una herramienta de fácil acceso, de fácil lectura, que no tengan que leer del principio al final a fuerza, que lo puedan abrir donde se les dé su gana, y eso es lo importante, lo que van a ver, y que lo curiosee la gente. Entonces, esa es nuestra gran ambición. Seguimos, por favor. Ahora, los actores clave, nosotros tenemos un cúmulo de intelectuales, de académicos, de profesionistas, de actores, de escritores, de poetas, de historiadores, etcétera. Los tenemos dentro de los colectivos de las letras del acrónimo. Es a partir también de su conocimiento y de sus aportes a la sabiduría nacional, ¿sí? Porque no nada más se quedan para los homosexuales, y puse a Javier Lizarraga como un ejemplo. Es un antropólogo social, bueno, falleció hace 3 años, que realmente hizo aportes importantísimos en la antropología física y social. Entonces lo puse como un ejemplo nada más, porque además es uno de los fundadores, uno de los líderes de los movimientos LGBTQI+ en México. La siguiente, por favor. Entonces, la base estratégica del Atlas es que sea un libro pedagógico, que enseñe, que informe, pero que forme también a los lectores, ¿sí? No es suficiente con informar, sino con dar elementos y dar instrumentos y dar herramientas que les ayuden en su formación, sobre todo a las poblaciones que nos conciernen más, ¿no? Las poblaciones LGBTQI+. La siguiente, por favor. Ahora, aquí les voy a hacer un recorrido rápido de cómo está estructurado el Atlas, y todo está referido precisamente a una construcción colectiva de nuestra historia. La siguiente, por favor. El primer capítulo está referido a la existencia de la práctica del sexual entre personas del mismo sexo desde la prehistoria, donde ya está documentada esta práctica, ¿sí? Donde no la inventamos, donde no decimos para defensa nuestra, es que siempre ha habido, sí, siempre ha habido. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay evidencia. Y entonces ahí está la evidencia. ¿Cuál es la diferencia de estas prácticas y la nomenclatura que tenemos ahora? Antes no se nombraba, antes la homosexualidad no existía, existía la práctica sexual, ¿sí? Y existía una sexualidad fluida, o sea, que no estaba encajonada en una descripción. Los prehistóricos no decían yo soy homosexual, yo soy bisexual, no. Esto es construcción moderna, contemporánea, ¿sí? En la antigüedad no había eso, ¿no? La siguiente, por favor. La constatación de estas prácticas es en todas las culturas y en todas las épocas. Y hay que irse a la historia y a ver qué es lo que estamos haciendo para, digamos, para fundamentar que ya desde antes existía la práctica, no existíamos nosotros todavía con esta identidad que tenemos, ¿sí? Y lo que vamos a notar es que la mayoría de las imágenes que están visibles, que se han rescatado, son de hombres, de varones, lo cual indica la antigüedad también del patriarcado, ¿no? O sea, la sexualidad masculina como la sexualidad predominante, salvo en muy pocas culturas, ¿no? Salvo en la India, por ejemplo, que tienen deidades intersexuales, deidades que ahora conocemos como transgénero, ¿no? Donde la sexualidad descrita en un libro que les recomiendo para que se perviertan mucho, que es el Kama Sutra. Sí, el Kama Sutra es un compendio de las prácticas sexuales en esas religiones, en el hinduismo, ¿sí? Y hay templos donde están grabadas todas las actividades sexuales,
hombres, mujeres, hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, con hombres, toda la gama que ustedes pueden imaginar de prácticas sexuales está ahí, ¿sí? Pero no está encajonada. Lo mismo sucede en Japón con los grabados en donde aparecen por primera vez las mujeres contemporáneas. La única mujer lesbiana que aparece en la historia es Safo, ¿no? De donde viene, ella era de Lesbos, una isla griega, y de donde viene el nombre de lesbiana, ¿sí? Entonces, pero esas son las únicas referencias que hay. Safo, las orientales y las de la India. En los demás no existen las mujeres, ¿no? Existen los transgénero, las personas transgénero, pero las mujeres no existen. La siguiente. Perdón, aquí, ahora, ¿cómo trataban las distintas culturas a la sexualidad entre personas del mismo sexo? A muchas ni les importaba, ni la registraban moralmente o socialmente, y era, como les digo, sexualidad fluida, ¿sí? No había castigo, no había exclusión social, salvo con las 3 religiones monoteístas y patriarcales: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que son las religiones que reglamentan la sexualidad de sus fieles, ¿no? Y en donde está el pecado, donde está el castigo, donde está la exclusión social. Esas son las únicas. Siguiente, por favor. Empezamos a existir como nombre en el 1869, 67, por ahí, en donde se inventa la palabra homosexual y la palabra heterosexual, proveniente de 2 raíces. Homo es latina y sexual es, homo es griega y sexual es latina, hetero es griega y sexual es latina. Entonces, se inventa este término no fortuitamente. Se inventa en el siglo XIX porque es un signo de innovación y de descubrimiento, de gran curiosidad humana por todos los fenómenos que hay, ¿no? Sobre todo los fenómenos sociales. Es cuando surgen las ciencias sociales, ¿sí? Es cuando las ciencias sociales realmente toman forma. La psicología, la sexualidad, la sexología, la teoría de la evolución con Darwin, y también el marxismo, ¿sí? El marxismo surge como una crítica al capitalismo porque con la revolución industrial del 19 se hace a un lado a los artesanos. O sea, hay una crisis ahí económica terrible porque todos los artesanos, que eran los que producían todo, son desplazados por las máquinas. Y entonces, por eso ahí viene el famoso manifiesto comunista, que les sugiero que lean. Entonces hay una ruptura con el pasado mítico, hay un auge de la ciencia y de la razón, y la palabra homosexual se utiliza de una manera política por primera vez en la historia, porque hay un enfrentamiento de intelectuales, de científicos, de médicos prusianos en contra del Parlamento para derogar un artículo que era un artículo que penalizaba la práctica homosexual, la práctica sexual entre hombres, y los metía a la cárcel. Entonces estos señores se presentan en el Parlamento y hacen una defensa de la homosexualidad. Inventan el término tercer sexo para darle naturalidad a la homosexualidad, ¿sí? En los hombres es natural la sexualidad, las mujeres es natural su sexualidad, los homosexuales es natural, son tercer sexo. Entonces esta invención del tercer sexo es para abogar, porque no se trataba de enfermedad, ni de vicio, ni de pecado, ni nada, sino era una manifestación de la naturaleza. Después ya claro, hay un montón de teorías que desdicen al tercer sexo, incluso
se descubre y se le da valor a la intersexualidad, que antes le llamaban hermafroditismo. Lo siguiente, por favor. Estos son algunos de los precursores que hay, son europeos todos ellos. El más importante es Magnus Hirschfeld, que es el hombre de bigote, que está ahí, que es el que crea un comité científico humanitario que compila todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pero específicamente sobre la homosexualidad. Es el primero que reúne a personas homosexuales, bisexuales, travestis y lesbianas, y esa foto es una foto magnífica de 1870, 1870 y tantos, pero fíjense desde cuándo ya empezaba a haber estas manifestaciones. La siguiente, por favor. Esta es el Instituto de la Sexualidad, que generó también una gran resistencia por parte de los conservadores, y todavía actualmente el conservadurismo en la sexualidad pervive. Es como una cucaracha, no la puedes matar, le das el zapatazo y de todos modos salen, por todos lados surgen los conservadores en torno, y sobre todo a la sexualidad, que eso es muy sintomático, ¿no? Que no es sobre la pobreza o sobre la violencia, no, es sobre la sexualidad. Entonces ahí hay que ver por qué estas motivaciones. La siguiente, por favor. En el Reino Unido también hubo precursores en Inglaterra, y uno de ellos inventa el término uranista, ¿no? También para que el señalamiento de la persona, la identificación de la persona, no sea peyorativo, ¿sí? Y está vinculado a Afrodita Urania. Afrodita Urania era la diosa griega del amor y la sexualidad, ¿no? Y Afrodita, en su advocación tal cual, los templos de Afrodita llegaban las mujeres a ofrecerse como ofrenda a Afrodita, y tenían sexo con quien llegara. Y en los templos de Afrodita Urania iban los hombres a ofrecerse sexualmente con quien quisiera disponer ahí de su sexo. La siguiente, por favor. Bueno, hay órganos de difusión, o sea, el movimiento tiene intelectuales, tiene investigadores, tiene redactores, y estos redactores, la siguiente, por favor. Sí, pasamos a la otra. Estas son algunas de las portadas que se publicaron a finales del 1800, pero sobre todo a principios del 1900, del siglo XX, ¿sí? Pero ya desde entonces había estas revistas, y el auge de este movimiento de liberación y de la liberación sexual se da desde la invención de la palabra hasta 1933, con el auge del nazismo, ¿sí? El auge del nazismo acaba con el movimiento de liberación. No sé si ustedes han visto una película que se llama Adiós Berlín. Bueno, si la han visto, ahí se ejemplifica precisamente esta transición entre la gran libertad sexual que había en Berlín y la llegada de los nazis. La siguiente, por favor. Que aquí está donde destruyen la biblioteca, el centro de Magnus Hirschfeld, queman 30,000 volúmenes, queman decenas de miles de fotografías, cientos de miles de documentos, o sea, lo convierten en cenizas, y a toda la gente que trabajaba ahí o la exilian o la persiguen o la meten a la cárcel. ¿Sí? Entonces ahí se cierra el primer ciclo del movimiento de liberación homosexual, y todos los movimientos de liberación homosexual somos parte de este ciclo que inventa la sexopolítica. La siguiente. Ahora, hay movimientos que nutren
a los movimientos de liberación homosexual y LGBTQI+. Y los denominamos los movimientos del cuerpo, porque son los movimientos en donde el cuerpo de las personas son la herramienta política, la herramienta de la confrontación. Y la matriz de esos movimientos es el movimiento feminista, cuando exigen el derecho al voto. Entonces el derecho al voto es reprimido violentamente, las encarcelan, las torturan, las violan, las matan, las exilian, hacen atrocidad y media, pero las mujeres no ceden y se gana el voto. Y entonces ahí es uno de los, digamos que esa es la piedra fundacional de los feminismos, porque hay muchos feminismos, ¿sí? Es la piedra fundacional. Siguiente, por favor. El otro movimiento del cuerpo es el de los negros norteamericanos, en donde reivindican el pelo crespo, la nariz chata, el labio grueso, la piel oscura, ¿no? Y reivindican el color negro. Soy negro, lo negro es bello. Y además se rebelan contra el sistema y fundan un ejército, el ejército de las Panteras Negras, en donde, amparados por la enmienda 2, que permite a los ciudadanos norteamericanos salir con armas y tener armas, salen armados y generan una revolución ahí tremenda y una respuesta muy atroz. Encarcelan a la mayoría, matan a muchos, sobre todo a Malcolm X, que era el dirigente de este movimiento. La siguiente. Aquí tenemos a una de las líderes, Angela Davis, de las Panteras Negras, que todavía vive. Ella fue discípula de Herbert Marcuse, ¿no? Es un gran teórico también del siglo pasado. La siguiente, por favor. Este es otro de los movimientos del cuerpo que está bastante ninguneado, que es el movimiento hippie. Y es importante porque es el movimiento en donde los hombres rechazan la figura machista, heteropatriarcal. ¿Sí? Ya los hombres hippies no son los hombres machos, violentos, musculosos, ofensivos, ¿no? Misóginos. Entonces es el surgimiento de lo que conocemos ahora como las nuevas masculinidades. Algunos de ustedes habrán oído este movimiento en donde los hombres cuestionan su propia masculinidad ofensiva, sobre todo y machista y misógina y homofóbica, transfóbica, etcétera, ¿no? Ahora, es una cultura de la paz, fue un movimiento cultural. Es el movimiento que explota, que hace estallar la revolución sexual. Empieza con ellos, la revolución sexual, ¿sí? Entonces, donde también se rompen los parámetros de hombre con hombre, hombre con mujer nada más, sino que hay una fluidez en la sexualidad. Entonces, es importante por esto. La siguiente, por favor. Este es otro movimiento de los cuerpos, los movimientos de liberación, ¿sí? También de donde se nutren todos los movimientos de liberación homosexual, porque los movimientos de liberación homosexual contemporáneos, su surgimiento es desde las izquierdas, las distintas izquierdas, ¿sí? El movimiento de 68, pues fue un movimiento muy violento, reprimido violentamente, en donde los estudiantes ponían el cuerpo. Y ponían el cuerpo que los masacraron en Tlatelolco y en el 71. La siguiente, por favor. Ahora, de la posguerra. Después de la posguerra, del 45 en adelante, vuelve a surgir el interés, porque había quedado totalmente clausurado por el nazismo. Entonces, a partir del 45, principios de los 50, empiezan a surgir nuevamente los movimientos. En Europa antes que en los Estados Unidos y en Canadá, en donde se crea un nuevo movimiento que se llama el movimiento homófilo,
dos raíces griegas, homo, igual, y filosexual, que es lo mismo que homosexual, pero estratégicamente le quitan lo sexual porque la sociedad norteamericana es sumamente conservadora. Y si ustedes leen noticias, pues se van a dar cuenta de lo que hace Trump, ¿no? Y de toda la embestida que está haciendo, sobre todo contra las personas transgénero. Es terrible lo que está sucediendo. Pero forma parte de eso. Entonces, la siguiente, por favor. Desde ya, estas personas del movimiento homófilo, pues querían ser asimiladas en el sistema, que no fueran señaladas porque eran estrafalarias o porque eran afeminados o las mujeres así muy masculinas, no. Ellos, miren, está como el statu quo, y estas manifestaciones son en contra del gobierno porque estaban maltratando y corriendo a compañeros homosexuales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viene el remolino y nos levantó. Stonewall. O sea, como estamos viendo, ya hay construcción ya de cosas que están sucediendo en los Estados Unidos en torno al renacimiento del movimiento de liberación. Y viene Stonewall, ¿sí? Stonewall es una rebelión de homosexuales, lesbianas y travestis en un bar de mala muerte. En un bar donde había trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, usuarios de drogas, latinos, negros, hombres afeminados, lesbianas machorras, de todo. Era un bar muy sabroso. Entonces, que atraía a un público contestatario. La siguiente, por favor. Ahí está se están agarrando a golpes con la policía. Ahí están los primeros rebeldes, ¿no? Que estuvieron hartos de las agresiones policíacas en el bar. Los bares eran controlados por la mafia y la mafia estaba en connivencia con la policía, y cuando el bar no